Gracias, Carola. Lo primero que queremos conversar es sobre el tema del momento, la ley de aborto, porque tiene opinión respecto a este tema, además como abogado ha estado en discusiones al respecto y lo que pasó en el Tribunal Constitucional en su momento. Ministro Luis Cordero, ministro de Justicia, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo ve la reacción de la oposición y de la derecha específicamente frente al anuncio de una ley de aborto sin causales? Un aborto legal, la discusión de aborto legal además estuvo acompañada previamente de muerte digna, no de eutanasia. A mí me parece que la reacción de parte de la oposición de haberse levantado y haberse retirado del hemiciclo es renunciar a un debate que en un sistema democrático es legítimo. A mí me parece curioso que hasta en dictadura se pudo haber discutido de aborto y no se pueda discutir en democracia. Y no solo eso, sino que yo creo que la discusión previa que nosotros tuvimos sobre interrupción voluntaria del embarazo, el debate que se llevó al Tribunal Constitucional, el reglamento a propósito de toda la discusión sobre objeción de conciencia institucional, supone que en el país hemos tenido un debate que es legítimo, que está abierto y que el presidente de la República lo ha llevado en un contexto que tiene que ver con autonomía de las mujeres, ¿no? Y también con una cierta manera de vivir una vida digna. Entonces, a mí la verdad es que me parece que de las peores cosas que uno puede hacer en discusiones de políticas públicas es dogmatizarlas, y creo que esa reacción es una reacción en exceso dogmática y que creo que no contribuye a la discusión pública. ¿Usted esperaría una diferencia entre Chile Vamos y republicanos en estas materias? Yo esperaría una diferencia entre aquellos que distinguen el orden espiritual y sus confesiones religiosas de aquellos que son debates de políticas públicas legítimas. Esta no es una discusión caprichosa, esto tiene que ver con políticas públicas, en el caso de salud, pero también de autonomía de las mujeres. Quiero llevarlo al tema de, hay varios temas en justicia, uno de ellos es Colonia Dignidad, porque ya comenzó esta semana, entiendo, el proceso de expropiación. Sí, en el caso de Colonia Dignidad, solo recordar que si uno tuviera que representar como el enclave de una violación sistemática de derechos humanos fue Colonia Dignidad, donde además históricamente un sector de este país apoyó a esa institución, una secta que lo que hizo es que inhabilitó derecho a las personas que estaban ahí, una secta donde se permitió el abuso sexual de parte de su líder y un lugar donde se destinaron y la dictadura la utilizó como un lugar de desaparición y además de tortura. El gobierno alemán el año 2016 pidió perdón por los crímenes en Colonia Dignidad y a partir del 2017 el Estado de Chile con el Estado alemán tiene una comisión mixta. Uno de los estudios tenía que ver con individualizar un sitio de memoria, que es el proceso que esta administración ha reactivado y que el presidente de la República hoy día ha anunciado con la expropiación de parte de los terrenos de Colonia Dignidad que están vinculados a sitios de memoria que ya están declarados previamente como monumento nacional, pero que se impide su acceso y que es un lugar, creo yo, que resume crímenes y violaciones de derechos humanos que se cometieron desde la década de los 60 hasta bien adentrados los 90. Entiendo que los colonos que viven en otros sectores pueden seguir viviendo ahí, que entiendo que no hay problema con aquello, pero quiero llevarlo porque se nos va a ir volando el tiempo a otro de los temas que tal vez pasó un poco desapercibido en algún momento, pero después vienen los aplausos, que es cuando habla del tema de la Franja de Gaza, donde no sé si va a haber necesariamente coincidencias que anuncia el presidente que Chile se va a hacer parte de la causa que lleva Sudáfrica contra el Estado de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Es relevante porque está en el contexto de estas 6 líneas y la última tiene que ver con la vocación de respeto y promoción de derechos humanos y su vocación universal. Y en eso Chile es coherente con su doctrina histórica, pero además con la que exhibió el presidente de la República hoy día, con indiferencia a quien cometa esos crímenes. Esos crímenes son atroces, son una violación a la conciencia de la dignidad humana que merece el reproche y la reacción de todo el mundo. Chile ha participado, el Estado de Chile tiene opinión sobre este tema, el canciller la ha indicado y la forma de hacerse parte que ha señalado el presidente es en algún sentido también una señal de que se ha superado un cierto límite que es muy peligroso para la construcción del consenso de la protección de la dignidad humana de estos últimos 70 años tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También anuncian la creación de una comisión de verdad y de reparación para todos esos niños, adolescentes y que hoy pueden ser adultos que pasaron por el Sename. La mitad de los delincuentes hoy en día pasaron por el sistema, le voy a poner bien comillas, protección, porque no merece ese nombre, protección de la infancia y de la adolescencia.
Y quisiera preguntarle, yo sé que eso es importante y que es importante la comisión, pero quiero primero preguntarle, el Estado de Chile reconoce que tiene una deuda hasta el día de hoy, cuando se llama Mejor Niñez. ¿Merece llamarse Mejor Niñez? ¿Usted y yo estaríamos tranquilos si nuestros hijos estuvieran en nuestros centros? Bueno, este es uno de los temas sobre los cuales hemos tenido ciertos consensos para avanzar en temas de infancia. El propio presidente de la República, cuando fue diputado, fue un activo participante cuando el presidente Piñera convocó. La reforma al Sename tomó muchísimo tiempo. Y si usted revisa bien el orden, el presidente de la República reconoce todos los defectos que tenemos en la implementación de Mejor Niñez y a continuación señala que son situaciones que no podemos tolerar, entre otras cosas, porque ya ocurrieron en el pasado cuando el Sename reunía protección por un lado y responsabilidad penal por el otro, y al amparo de esa institución se cometieron abusos por parte directamente del Estado, pero también de instituciones que recibían fondos del Estado al amparo del Sename y que permitieron vulneración de derechos. Y yo creo que el hablar de una comisión de verdad es muy significativo, no solo para la memoria, sino que para la reparación de las víctimas, con indiferencia de la edad que tengan hoy. Ministro, también anunciaron aumento de penas en los casos de colusión, pero yo quiero preguntarle si esto también va a incluir, si nos podría adelantar, hoy día solo puede querellarse la Fiscalía Nacional Económica si es que hay un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El Ministerio Público no puede querellarse en los casos de colusión. Desde que se restableció como delito hay 0 casos en que se haya llevado a sede penal y por lo tanto el Ministerio Público hoy día está de manos amarradas si difiere de la opinión de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Es solo subir las penas o también quieren darle competencia al Ministerio Público en esta materia para cerrar? Este es un tema que estamos en la actualidad discutiendo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía. El presidente de la República se ha referido producto de la colusión en el caso de oxígeno medicinal que ocurrió recién. No puedo adelantar muchos detalles, pero lo que sí quiero decir es, en la actualidad el delito de colusión requiere orden consecutivo, es decir, tiene que terminar la condena en libre competencia para ese fin. En lo que hemos avanzado en materia de colusión es producto de la modificación legal que permite la delación compensada, y lo que el presidente ha anunciado es, en rigor, que se pueda perseguir una persecución penal oportuna. Eso significa conciliar tanto la persecución de la Fiscalía Nacional Económica con la del Ministerio Público en un orden consecutivo que permita reacción oportuna, por un lado, pero por la otra que mantenga los efectos positivos de la delación compensada. Y además de eso, tenemos que armonizar las multas producto de la ley de delitos económicos. En consecuencia, ya sea un proyecto que, tal como lo hemos conversado con el ministro Grau, va a estar ingresando al Congreso Nacional en septiembre de este año, que en parte trata de resolver el problema al cual usted ha hecho mención. Pero tiene que ver con una estructura de orden consecutivo y hay un aspecto técnico que estamos resolviendo para poder tratar de conciliar, además, adecuadamente la protección de la delación compensada, que ha sido el gran instrumento de la Fiscalía Nacional Económica para el éxito de las investigaciones en materia de colusión. Ministro de Justicia, Luis Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos en la reacción a la cuenta pública. Gracias, ministro. Con el anuncio entonces de que con un tema técnico sí se le estaría dando competencia al Ministerio Público en los temas de colusión. Una novedad también que nos adelanta el ministro de Justicia, Ivo. Los temas centrales, se esperaba que se hablara mucho, por ejemplo, de